Evo Morales, Robert, es de cierta manera que hay que reconocerlo y es un animal político, ¿no? Eh, Ha jugado su trayectoria muy bien. En esa etapa de ser contestatarios, habrán sido copaderos sin recursos. El otro punto a preguntarse es qué es de la cooperación internacional y de la ayuda de Rusia, de la ayuda de Cuba a estos sectores y apuntalándolos como la izquierda para llegar al poder en ese entonces. Mira, es complicado. Yo creo que eh, Cuba, sobre todo, y cualquier cooperación internacional siempre va a apuntar al poder. No, o sea, ¿a quién está en el poder? Quien está en el poder es el que maneja los hilos. Por lo tanto, ahí es donde va a ir la ayuda de cualquier manera. Inteligencia, económica, lo que sea, va a ir a ese lugar. Lo que hay que preguntarse también, más allá de la cooperación internacional, sea de Cuba, sea de Irán, sea de Naciones Unidas, sea lo que sea, hay que preguntarse también cuál es el rol que juega el narcotráfico, ¿ya? Porque no, o sea, el elefante en el cuarto y que al cual rara vez nos referimos es el hecho de que el 90 y pico% de la coca del Chapar se va al narcotráfico. ¿No es cierto? Los cocaleros que están allá no necesitan ir a vender su coca a los mercados porque los narcotraficantes vienen a recoger tu coca de ahí. Entonces, hay un factor ahí que no estamos tomando en cuenta, que es muy importante. Y, y el hecho de que el Chapare sea un territorio, una extraterritorialidad boliviana donde el Estado no tiene acceso, obviamente es importante. Es importante el hecho de que haya un aeropuerto internacional ahí, Sí, ¿no es cierto? Que no rinde cuentas a nadie. No sabemos qué entra, no sabemos qué sale. pero están liderados por los Es ucranianos. muy importante, por supuesto, por supuesto. Eso eran los militares que tienen el control de ese aeropuerto, si no son los sindicatos, y lo hemos visto cuando Evo Morales se va a México cuando renuncia, ¿no? Es un claro ejemplo de ello. Sí, sí. Pero en esto hay algo también que tú mencionas, Robert, que es el narcotráfico, ¿no? Hay voces que señalan y dicen, Evo Morales quiere por su ambición de poder, debe haber algo de cierto a eso, pero también que tiene deudas con el narcotráfico. Entonces, es como que su cabeza está ahí y pende de un hilo. Es, sobre eso, lo único que puedes decir, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, ¿no? Yo creo que va por ese lugar, pero habría que saberlo. Algún día se revelará, pero no tenemos pruebas. Hay una cosa que te causa ruido, ¿no? A lo largo de, tú lo decías, ¿no? Y bien es cierto que el Chapar está ahí, pero también es un punto fundamental de unión entre Oriente y Occidente, que cuando llaman a bloqueos, que nos ha pasado el año pasado en octubre y noviembre, pues se corta, ¿no? Se corta la circulación de la vida del país. Pues, prácticamente eso es lo que ha sucedido. Pero hay algo que hace ruido, ¿no? Y yo te pregunto esto, Robert, a nivel regional, a nivel Latinoamérica, teniendo en cuenta estos escenarios de aislamiento, alta o negativa presencia del Estado en ese territorio, ¿tú con qué eh, hecho histórico y yo sé, ¿no? Pero quiero que lo digas tú, ¿no? Para que suene, ¿no? A lo largo de Latinoamérica, ¿a qué te recuerda esto? Porque hay un lugar, ¿no? En Latinoamérica en el que la presencia del Estado colombiano no puede estar en ese lugar. Justa, y actualmente, ¿no? Hay una disputa, hay una guerrilla interna en este lugar que está afectando a muchos pobladores que prácticamente están huyendo de sus casas. ¿A qué te recuerda esto, No, Robert? claro, por supuesto, podemos hacer paralelismos y comparaciones con el tema de Colombia, ¿no? En determinado momento, el 42% del territorio de Colombia estaba bajo control guerrillero y los guerrilleros se nutrían económicamente del narcotráfico. Eso puede suceder perfectamente. Es más, yo he tenido hace algún tiempo una conversación con el ex ministro López, del ministro de Janine, que era de Defensa, y él lo decía, las pruebas están ahí, el Estado boliviano tiene las pruebas de que que el narcotráfico funciona ahí, ¿no? De que hay tráfico de armas, de que hay tráfico de narcotraficantes famosos que entran, salen, hacen lo que les da la gana.
Esa era la versión del lobo. Y claro, como no tenemos ojos dentro del Chapare, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que podemos colegir? Pero por otra parte, pensemos también en esa misma situación en Bolivia misma, Bolivia en el centro del continente, ¿no? Y, el gobierno del presidente Arce es muy amigo de Irán, ¿no? Dios mío. Ella ha favorecido al Irán por encima de las relaciones de muchos otros países de América. ¿Y qué tenemos en común con Irán, por Dios? Ni religión, ni tenemos comercio, ni valores, ni lenguaje, ni absolutamente nada. Creo que podemos hablar de unos pocos miles de dólares de comercio internacional con Irán, pero sin embargo es un país que nos puede llevar a ser convertidos parias. Eso en el contexto internacional. Lo intrapolas, no voy a decirlo extrapolas, lo intrapolas al Chapare y de alguna manera, digamos, el Chapare es esa isla complicada, compleja, que no sabes cómo manejar, que te puede causar enormes, gigantescos problemas a todo el resto del país. Y justamente ya para ir finalizando este tema, Vladi, ya hemos analizado el contexto histórico, el contexto político, sociocultural, inclusive, ¿no? De la composición del Chapare. La pregunta, si bien el Estado boliviano no garantiza, porque eso es cierto, no garantiza una presencia sustancial, ya sea para cumplir la orden de aprehensión contra Evo Morales o para hacer cualquier otro trabajo de rutina dentro del Chapare, ¿qué le depara al Chapare en el futuro? Pues creo que hay varios escenarios posibles. Uno, y que no es imposible y tampoco es improbable, es que Evo Morales consiga postularse y eventualmente logre ganar las elecciones, que no es algo improbable. Complementando, hacen un breve paréntesis, que Evo Morales tiene un porcentaje nada despreciable de voto incondicional. Me parece que en la medida que el arcismo se ha ido derrumbando, gran parte de ese electorado a regañadientes, doliéndole, ha recurrido nuevamente a pensar en Evo Morales como una posibilidad, en parte por la ignorancia de los años Hijos tiempos. donde el sistema económico funcionaba más o menos bien, en el cual la economía tenía cierta estabilidad. Y claro, me parece que de consolidarse esa posibilidad, pero en una situación mucho más adversa, muy parecida, no igual, pero hay una analogía, puede ser una analogía entre el Banzer dictador y el Banzer demócrata, un Banzer debilitado bajo otras condiciones, muy mermado y también envejecido. Creo que esa es una situación, ¿no?, que podía consolidarse de Evo Morales, lograr la candidatura y eventualmente la presidencia. Creo que esa sería una situación de descomposición de la actual configuración política del país, pero me parece que el Chapare trataría de mantener ese lugar privilegiado de primer orden que tenía, ¿no es cierto?, pero bajo condiciones totalmente desfavorables. Otro escenario es que ni Evo Morales ni Andrónico Rodríguez logren consolidar una posición política. En ese caso, me parece que el Chapare puede tener una situación económica comercial privilegiada, su posición geopolítica, geoestratégica, geográfica es ideal, está al centro del país, pero iría remitiendo, ¿no es cierto?, en el aspecto político, tal vez no en el local, pero sí en lo nacional. Es otra posibilidad, si es que la facción erista es derrotada en las elecciones, si ganara el arecismo, si ganara una fuerza de oposición, me parece que eso puede remitir para una reorganización. Y claro, eso podría producir una crisis interna también. Pero más allá de todo eso, yo creo que uno debe considerar siempre que los sujetos sociales van evolucionando y desarrollándose en el tiempo. A veces pensamos que el Chapare de los 90, en la cual Robert empezó su explicación, tiene las mismas condiciones, las mismas características, la misma composición poblacional y el mismo imaginario que ahora estamos puertas del bicentenario. Eso no es cierto, no es una población que ha cambiado, es una población que ha vivido, en primer lugar, una época dorada, ¿no es cierto?, de una estabilidad económica. Es una población que se ha modernizado en muchos sentidos. Y Chapare ya no es un páramo, una selva como en los 80, es un lugar donde hay un flujo de recursos, un flujo comercial, un flujo financiero notable. Pues, y claro, eso, la estabilidad, por lo general, hace que las mentalidades decanten en conservadora. Y eso es problemático para los revolucionarios, izquierdistas. El apoltronamiento, el aburguesamiento es contrario, ¿no es cierto?, a sus intereses de movilización, de lucha. Yo creo que
a futuro, pase lo que pase, el Chapare va a ser importante, pero quizá, dependiendo de los resultados de incluso la siguiente elección, ya no sea un bastión político de proyección nacional, sino solamente local. Hay que ver también qué pasa en Santa Cruz, qué pasa en el Alto, que son otros centros políticos importantes, en qué medida logran posicionarse en las próximas elecciones de aquí a 10 años. Ahora, en el escenario Robert, en el escenario de que la oposición llegara a ganar, si se verían mermados en sus intereses, ya por todo ese interés económico en eso, que está amestado con lo político, podría llegar a ser una región de guerrilla, una región, pero ya que use las armas para retornar al poder, porque Evo Morales lo dicen sus dirigentes constantemente, hemos pasado de la lucha en las calles a la lucha en las urnas, ¿no? Pero pueden retornar a la lucha en las calles y disfrazarla y volver un territorio complicado, porque tienen armamento. Eso es lo que se lo ha dicho en varios informes de medios de prensa y también en los reportes que hay de las Fuerzas Armadas. Inclusive se ha visto, ¿no? Se lo ha visto el mismo Evo Morales con escoltas, ¿no? Escoltas y con camionetas blindadas. También se decía que estas camionetas son parte de PDVSA. No sabemos muy bien a ciencia cierta cuál es la participación del gobierno venezolano. Y Eso cuesta mucho dinero. es el financiamiento, ¿no? Entonces, no, ¿tú ves a futuro este tipo de organización armada, de lucha armada transformada en eso? Mira, como dice Vladi, nada es imposible y nada es improbable. Es un escenario posible y sería el peor escenario posible, ¿no? O sea, yo no me imagino un escenario peor para Bolivia porque sería una especie de inicio de una guerra social, una colombianización de los años, de hace décadas de Bolivia, ¿no? Un porcentaje del Estado Nacional que queda en poder de una banda armada, por la cual pasa la principal carretera del país. No es el peor escenario posible. ¿Qué es lo que pasaría? Ahora bien, ¿qué es lo que pasaría con un posible gobierno opositor si es que ganara la oposición? Es altamente probable también que fuera un gobierno transitorio. Es decir, Evo Morales y el MAS, o lo que quiere del MAS, va a ser un largo tiempo todavía el árbitro de la política, ¿no? Va a tener las calles, va a tener la política fuera de la política. Entonces, el próximo gobierno no va a tener control absoluto, a no ser que se maneje de una manera tan inteligente, tan fuerte a la vez que realmente haga todas las jugadas correctas, ¿no es cierto? Eso es altamente improbable. En todo caso, cualquiera que sea el escenario, con un gobierno opositor, un futuro gobierno también del MAS, que solía ser el propio Evo Morales, van a ser gobiernos que van a necesitar pactar. En el caso de un Evo Morales en el gobierno con un posible 30% que alcance en las elecciones, no le alcanza obviamente para llegar al gobierno solito, va a necesitar pactar o llegar a una segunda, obviamente con segunda vuelta, pero en el Parlamento va a necesitar conformar alianzas. ¿Con quiénes? ¿Quién va a querer negociar con Evo Morales, ¿no? Entonces va a ser un gobierno necesariamente débil. Lo que viene yo creo que es eso, son gobiernos débiles y veremos qué es lo que pueda estar pasando en el Chapare. Ojalá que no una revuelta armada o un momento de retomar el poder armado. Perfecto. Muchas gracias por la participación, Robert, Vladi, Juanito, muchas gracias. Y de verdad que, bueno, son tiempos complicados, muy complejos, pero también pues interesantes, ¿no? Teniendo en cuenta todo el recuerdo que tenemos de 2019, que esperemos no se vuelva a repetir. Así es. Pero bueno, pues aquí estamos analizando en qué suelo estamos pisando. Así que muchas gracias a todos y a todas. Y este ha sido el primer episodio del podcast de Gato Blanco, Periodismo que Importa. Así que los vemos en los siguientes episodios. Juanito, gracias. Gracias a ti, Susana, gracias a Vladi y a Robert por estar en este primer episodio. Realmente son invitados de lujo para este primer episodio que va a salir de este podcast, ¿no? Así Estoy que muy contentos. los vamos a tener en próximos temas. Gracias, de verdad. Me ha sido un placer. No, gracias a ti, ya he disfrutado mucho de la charla, escucharlo, Robert, de la dinámica. Fue muy interesante, gracias por la invitación y claro, si nos convocan, si me convocan voy a estar aquí firme, gracias. Ya, gracias de verdad. Así que bueno, pues nos vemos. Hasta la siguiente. Chao, gracias.